Juan capítulo 1, versículo 29 al 42. El título de la prédica parece que fuera el mismo de la semana pasada. La semana pasada fue: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, la segunda vez que Juan lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios. Así que Jesús, el Cordero de Dios. Ese es el título de la prédica. Juan capítulo 1, versículo 29 al 42. Leamos todos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía sobre él como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron, vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús. Y mirando Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. No que Jesús dijo que quiere decir Pedro, sino que apunta entre paréntesis, pero él le dijo: tú serás llamado Cefas, sino que el escritor, para hacernos entender un poco más adelante lo importante de ese nombre que el Señor le puso o le cambió, que tú eres Cefas, pero de aquí en adelante vas a ser Pedro, te llamarás Pedro. Más adelante lo vamos a ver. No alcanzamos a ver todo, por eso esta semana continuamos. Porque Juan y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en Mateo, Marcos y Lucas se ve el bautismo del Señor, pero en Juan no. Pero Juan es el bautista. En los 4 evangelios se habla de Juan el Bautista, pero solamente en Juan no se habla de cómo fue el bautismo, sino que dice: y yo le vi, que aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, yo fui enviado a bautizar con agua, y el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, él es el que bautiza con Espíritu Santo. En Mateo dice que con Espíritu Santo y fuego. Lo que pasa es una cosa, que para nosotros entender este pensamiento de Dios que envió a Juan para que él dijera que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que al otro día, me imagino yo, después de que fue bautizado, le dijo: este es el Cordero de Dios. Él está dando ese testimonio que es muy importante para nosotros. Y cuando nosotros vamos a dar testimonio acerca de Jesús y nos preguntan que por qué dice que Él es el Cordero, usted podría explicar por qué Juan dijo que Él es el Cordero. Entonces dice: no, es que Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Pero hay algo mucho más grande también. Por eso la semana pasada que no podía predicar todo ni decir todo. Es muy importante para nosotros entender esta segunda parte. Porque para poderlo entender tenemos que ver varias cosas acerca de Dios. Varias. 1, que Dios es santo. 2, que Dios es eterno. ¿Sí? Otra, que Dios salva. Y otra, Dios es luz. Él tiene muchas cosas que tenemos que entender de Dios. Pero esto es muy importante. Yo no podía decir: Dios es glorioso. Sí, también Dios es glorioso. Y de hecho vamos a ver también que Dios es glorioso. Podrían ser 5 de la prédica de hoy. ¿Por qué es santo? ¿Por qué decimos que es santo? Porque Dios no es como cualquier otro Dios. Hay muchas personas que dicen que Dios lo bendiga. La cuestión habría que saber es: ¿quién es su Dios? Porque se dice que mi Dios te bendiga. Bueno, entonces, ¿cuál es su Dios? ¿Cierto?
Porque hay muchos dioses, así dice 1 Corintios, hay muchos dioses. Pero solamente hay un Dios que es verdadero. Solamente uno. Y nosotros debemos conocer cuál es el Dios verdadero, y lo conocemos a través de conocer su nombre. Entonces, el nombre de Jesús, aunque mucha gente se llama Jesús, el nombre que Dios le puso a su Hijo es el del Hijo de Dios. Y aunque muchos usan ese nombre de Jesús, solamente fue aplicado. Dios se le dio a su Hijo. Mientras que el nombre que, por ejemplo, mi papá se llamaba Jesús, pero mis abuelos pensaron que se llamaba Jesús, pero no Dios. Póngale el nombre a Jesús. A mi papá hubiera hecho, no, imagínense que a mí el que me puso el nombre fue Dios. No, el nombre, mi papá se llamaba Jesús, pero se lo pusieron fue mis abuelos. Pero ese nombre es santo porque Dios es santo, porque su Hijo es santo. ¿Santo qué quiere decir? ¿Que no comete pecado? No, es que no tiene otro parecido y no tiene igual. No hay otro igual en Él. Es completamente distinto, es apartado por Dios. Todo lo que es apartado por Dios es santo. Entonces, como es de Dios, es santo. La sangre es santa. Si usted es de Dios, usted es un santo. Pero usted es un pecador. Sí, pero soy santo. ¿Por qué? Porque ya le pertenezco a Dios. Soy una persona que tengo mis debilidades, pero puedo confesar mis pecados a Dios y Él me los perdona porque tengo ahora una relación viva. Las personas que no tienen relación con Dios no tienen Salvador, o sea, no tienen quien perdone sus pecados. Solamente, ay, Dios mío, perdóname el pecado. Pero Dios, ¿pero cuál Dios? ¿Sí? Es como de ser acetaminofén, que es el nombre de la fórmula de la aspirina, pero otros le dicen aspirina. Pero si dijera, deme una aspirina, es el mismo acetaminofén. Pero el nombre de acetaminofén para un laboratorio es aspirina. Deme una aspirina. Entonces ellos entienden, no es aspirina, pero es acetaminofén. Ay, no, es que yo quiero esa aspirina. Es lo mismo, solamente que tiene otro nombre. ¿Me está entendiendo? Estoy diciendo que una cosa es lo santo que es de Dios. El nombre de Jesús es santo, Dios es santo, Él es apartado. El Hijo de Dios, cuando dijo, este es mi Hijo amado, quiere decir que lo separó de todos el resto de la gente. Cuando Juan estaba bautizando, dijo, el que me vio a bautizar, dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, Él es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea, hay una persona completamente distinta, completamente santa, que va a cumplir una función completamente distinta. Juan era santo. ¿Por qué? Porque fue apartado de Dios hasta lo último, para que cumpliera una función. Sin embargo, él no era completamente justo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Juan estaba bautizando en agua y vio a Jesús que se acercaba a él, entonces, en otras partes, en Mateo, Marcos y Lucas, no dice, este es el Cordero de Dios. Ni tampoco dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Juan está dando o nos está diciendo lo que Juan decía, que no es lo que decía en Mateo, en Marcos y en Lucas. Sino que en Marcos, Mateo y Lucas decía, arrepiéntanse. Juan no está diciendo arrepiéntanse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan está viendo mucho más allá. Está viendo a Dios invisible que no se puede ver, mientras que Mateo, Marcos y Lucas están mostrando al Dios que se hizo visible por medio de Jesucristo. ¿Sí? O sea, está mostrando unas características de Jesucristo que se hizo hombre, que Mateo lo muestra como rey, que Marcos lo muestra como el siervo que viene como siervo, y que Lucas lo muestra como el Hijo del hombre perfecto, el hombre perfecto. Pero Juan está diciendo, es que Él es el Dios mismo. Juan está diciendo, Jesús no solamente vino como rey, Jesús no solamente viene como siervo, no vino solamente como el Hijo del hombre, sino que es Dios. Es Dios que era antes de todas las cosas. Por eso Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la explicación que está dando Juan acerca del Bautista es que cuando lo vio dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la semana pasada vimos una primera parte que es que Abraham no había sacrificado el Cordero porque Dios le dijo que usted es un pecador. ¿Sí? Sino que lo probó y le dijo, si ve a la tierra de Moriah y sacrifícame a tu hijo en el monte que yo te diré. Y era tu único, el que más amaba. Pero Abraham no había recibido la ley, o sea, no había recibido los 10 mandamientos. No había dicho, Dios no le dijo, no robe, no mate, no fornique, no adultere, tenga un solo Dios. Nada, Abraham no conocía esa ley. ¿Sí? Sin embargo, obedeció a Dios. Y Dios tomó esa fe de Abraham como la justicia y luego comenzó a llamar que él era el padre de la fe. ¿Por qué es el padre de la fe? Lo que vimos la semana pasada es que él ofreció su unigénito entendiendo que Dios era poderoso en resucitar de los muertos. Leyeron la tarea, ¿no? Hebreos,
Sí, hicieron la tarea. Yo vi a Juanita haciendo la tarea conmigo, tomaba café y cogía la Biblia. Dice, le hablaba y me decía, no me hable, estoy haciendo la tarea. Estoy leyendo. Entendió inclusive muchas cosas, muchas veces porque como al leer completo, es mejor la fe, es más firme. Yo no alcanzo a decirlo todo acá. Pero cuando Abraham recibió de Dios ese mandamiento de ve y sacrifica a tu hijo, tu único, él no le está diciendo que si quiere, sino que él lo tomó como mandamiento, pero cree que Dios es todopoderoso, que se lo dio cuando él estaba casi para morir y que él era poderoso para resucitarlo de los muertos porque le ha prometido que en Isaac le llamaría descendencia. Entonces Abraham tiene una fe que no piensa solamente en el momento, sino que piensa en el futuro. Él estaba pensando en la descendencia que vendría después de Isaac, que no conoció ni siquiera a Jacob, que no conoció ni siquiera a Moisés. Pero él estaba creyendo en toda su descendencia que algún día también verían a Dios. Que así como lo estaba viendo, su descendencia lo vería y tendría Dios una relación con él. Y esa descendencia, su familia, que iba a ser una familia muy grande, Dios iba a ser su Dios y esa familia de él iba a ser un pueblo grande, iba a ser el pueblo de Dios. Esa es una fe preciosa que es mucho más allá, ¿cierto? Cuando Juan el Bautista está diciendo que este es el Cordero de Dios, está viendo lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento. Por eso Jesús dijo de Juan, es que dentro de los que nacen de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos va a ser mayor que Juan. O sea que Jesús nos está diciendo, mire, del Antiguo Testamento no piense que Abraham fue el más grande, siendo el padre de la fe. No fue Moisés el más grande, el Antiguo Testamento. Fue Juan el Bautista. De los que se han levantado de mujer, no dijo Moisés fue el más grande, Noé fue el más grande, Adán fue el más grande, Abraham fue el más grande, Juan fue el más grande. ¿Por qué fue el más grande? Porque pudo ver lo que Abraham vio, lo que Moisés vio, y que ellos lo vieron de lejos. Como usted, bueno, hago una pregunta para que usted entienda eso. ¿Usted cree que va a ir al cielo? Bueno, los dos que creen que van a ir al cielo, para ustedes esta predica. Si usted cree que va a ir al cielo, usted tiene que tener esa visión y ese corazón de creerlo y desearlo. Si usted duda, el cielo, no, allá no van los pecadores y eso es un pecado. Bueno, entonces, no, le toca que comience a ver las prédicas mías desde hace 5 años para que entienda. Yo voy a ir al cielo, con toda seguridad. Y yo estoy seguro que voy a ir al paraíso. Tengo plena certeza, esa es mi esperanza y a mí nadie me la puede quitar. Y yo estoy seguro que yo quiero ver a Jesús tal como es y yo sé que lo voy a ver. Porque ya lo vi, aquí estando en la carne. Pero si usted no tiene esa certeza, debería tenerla antes de morir. Si usted muere sin esa certeza, se pierde. Porque Juan el Bautista es el que recopila todo el Antiguo Testamento, que ve lo que Moisés, Abraham y ellos vieron, como lo vio también Isaías, que en el capítulo 53 dijo que quien ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay en el parecer ni hermosura, le demos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos del rostro y fue menospreciado. Nosotros no lo estimamos. Todo lo que Isaías veía 800 años antes de que Jesucristo se manifestara fue lo que Jesús le pasó en la cruz. Lo que Moisés vio cuando dijo que sacrificara un cordero perfecto para el pecado, exactamente, que tenía que ser macho de 1 año, perfecto, verdaderamente estaba hablando o tipificando de Jesús. Pero lo que Juan está viendo, Juan el Bautista está viendo cuando este es el Cordero de Dios, está relacionando todo lo que tiene que ver el Cordero de Dios del Antiguo Testamento, está viendo del que habló Dios, del que prometió Dios, y está viendo también el que vendrá y el que es y el que será por siempre. El primero le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es que quita el pecado del mundo? Ustedes entendieron en la prédica de la semana pasada qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Robó? ¿Mató? ¿Fornicó? ¿Adulteró? Eso es todo el mundo. Todo el mundo hace. ¿Cuál es el pecado? La desobediencia. Como desobedeció, el hombre se apartó de Dios. Como se apartó de Dios, ya no lo conoce. Abraham es el que conoció a Dios, el pensamiento de Dios, entendió el pensamiento de Dios, y él es el que se le apareció el ángel, y él dijo, no te vayas de mi hijo, yo volveré en el tiempo de la vida.
y Sara mujer tendrá un hijo. O sea, Abraham es el que cree que vio a Dios, pero vio un ángel, pero entendió el pensamiento de Dios y por eso sacrificó a su hijo, ¿sí? No que Abraham haya visto, porque Juan está diciendo, Juan 5:56, está diciendo que no es que alguien haya visto a Dios. Y en Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, si Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, quiere decir que el pecado del mundo es no conocer a Dios, no haber visto a Dios. Y llegar a ver a Jesús como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, el Santo, el que va a tomar el lugar del otro, es ver a Dios, es entender el pensamiento de Dios. Mire, pongan mucha cuidado, esto es lo que estoy hablando, la prédica pasada y esta prédica puede ser decisivo en su vida eterna, para usted y para muchas personas. Usted puede ayudar a muchas personas si pueden entender esto. Cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es solamente refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, que los que cometían los pecados después de Moisés, porque primero fue Abraham, luego fue Moisés fue dio la ley, y los que cometían los pecados sacrificaban cordero para poder tener el encuentro con el Señor, para perdonar los pecados. Pero ya leímos, y ustedes tienen la tarea de leer Hebreos capítulo 10, donde dice, sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron. No recibía. Esos sacrificios no podían ser perfecto a nadie. Nadie era perfecto por sacrificar corderos en el Antiguo Testamento. Porque por medio de ese cordero sacrificado, que era un cordero inocente, no había cometido el pecado, alguna persona que robaba llevaba un cordero y lo hacía sacrificar pidiendo perdón porque era un ladrón. Y si Dios le concedía el perdón, entonces el sacerdote salía cada año y no moría adentro, porque el sacrificio había sido perfecto y él de pronto había recibido el perdón de haberse robado algo, de haber matado, de haber adulterado. Pero ¿quién pide el perdón por el pecado original? ¿Adán pidió perdón? Ay, perdón, Señor, por mi desobediencia. No, no pidió perdón. ¿Por qué no pidió perdón? Porque ese pecado no tiene perdón. No tiene perdón. El pecado original no tiene perdón. ¿Qué es lo que tiene el pecado original? Muerte. Dijo, si come, muere. ¿Acaso no nació todo el mundo muerto? Leyeron Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por como el pecado entró en el mundo, y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres nacimos con el pecado de muerte, o sea, de estar alejados de Dios, que es la fuente de la vida. Ese pecado no se pide perdón, sino que nosotros estamos creyendo que en lugar que yo muera, otro tomó mi lugar. Fue la prédica de la semana pasada. Tu único, el que más amaba, fue puesto en la cruz del Calvario, siendo como un cordero inocente, para que nosotros pudiéramos encontrar a Dios del cual nos habíamos ido. Es decir, la cita desde después de la salida de la presencia de Dios en el huerto del Adán, el siguiente encuentro con Dios fue en la cruz del Calvario. Porque ahí es donde nosotros vimos la obra de Dios más grande por la humanidad. Ahí es donde nosotros vemos el amor de Dios. Ahí es donde nosotros vemos la sangre verdadera de Dios, porque no había sangre verdadera. La sangre que lo tenían los hombres y de los corderos, la sangre de los corderos estaba reemplazando la sangre de los que cometían el pecado de la conducta, o sea, de los judíos, ¿sí? Esa sangre de los corderos, si el hombre mataba, robaba, entonces sacrificaba un cordero. Pero la sangre que se veía de ese cordero no era la sangre del fariseo o del judío que estaba, sino que otro estaba derramando la sangre para pagar por el pecado del pecador que había cometido pecados por la ley. Pero la sangre que Dios mostró en la cruz del Calvario es la sangre de su Hijo que murió como un cordero, que es una sangre santa, que es muy diferente a la de los demás. Por eso digo que lo santo es lo que es apartado y que es diferente a este mundo, ¿sí? Entonces cuando dijo, yo les estoy diciendo que este es el Cordero de Dios, que este es el Hijo de Dios. Yo doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, pues el resto, ¿acaso usted y yo nacimos como hijos de Dios? No, nacimos como pecadores. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Nacimos como qué? Como hijos del diablo. En otras palabras, escuche, póngame cuidado, cuando Jesús vino a este mundo, es el único Hijo de Dios. ¿Sabe quién verdaderamente era el que cuidaba a Jesús? María. A María se le perdió cuando era niño. Se fue y no, ¿y dónde está? A los 3 días se dio cuenta que no estaba el muchacho. Y la gente todavía confía en María. Ni siquiera cuando estaba en la cruz pudo hacer algo por María, por Jesús, siendo la mamá. No pudo hacer nada.
Entonces, yo entiendo cómo la gente todavía puede pedirle a María. María no puede hacer nada. No hizo nada por su propio hijo. ¿Cómo va a hacer algo por alguien? No puede. Jesús lo que estaba haciendo es verdaderamente dándonos a conocer el amor del Padre. ¿Y por qué dije yo esto de María? ¿Por qué dije yo esto de que acaso en ese momento quién estaba cuidando a su hijo? ¿José? No, no era el hijo de José. Era hijo de María porque ella prestó su vientre para que el embrión del Hijo de Dios se pusiera en su vientre y naciera de una mujer virgen que nunca había tenido relaciones sexuales, para que a nosotros nos quepa la menor duda de que Él es el Hijo de Dios. Pero el que cuidaba a Jesús es Dios. O sea que el salmo que hoy está aquí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Para quién era? Para Jesús. Jesús es la primera oveja de Dios en este mundo. Por eso dice: es el Cordero de Dios. ¿Sí? Es el que Dios cuida. Y el pastor de Jesucristo es Dios. Por eso Jesús podía orar este salmo, porque fue escrito por Él y para Él, diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, ¿quién es el que podía morar eternamente en la casa de Dios? Jesús. Lo que pasa es que el que escribió el Salmo estaba pensando en el tabernáculo, pero nosotros estamos pensando en el tabernáculo verdadero. Lo que Juan está viendo es lo que se manifestaba como parábola en el Antiguo Testamento y que estaba viendo ya hecho una realidad ante sus ojos, el Cordero de Dios que le había prometido a Abraham. Dijo que Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Aquel que le dijo a Adán que yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que pasa es que hay una diferencia entre Juan y los hijos del reino. Juan, aunque es el más grande de todo el Antiguo Testamento, en el reino de los cielos, su merced, por eso le estaba preguntando si usted pertenece al reino de los cielos. Porque el que pertenezca al reino de los cielos, por más tonto que sea, aunque hable así, pero recibió a Jesús. ¿Usted no sabe que los papás quieren a los hijos así nazcan feos? Dice: ay, no importa que nazca chato, con tal que respire bien. Es mi hijo. Ni cómo lo quieren. No importa, no importa. Desde que salga sano. ¿Sí o no? En el reino de los cielos Dios tiene hijos. Unos tontos que no, estando en este mundo, no pueden crecer para llegar al reino de los cielos con mucha gloria. Nosotros con mi esposa tuvimos 3 embarazos. Solamente Dios fueron logrados. Antes de que Daniela naciera, ella tuvo el primer embarazo y ese niño se perdió. Antes de nacer murió. Cuando yo vi eso, o sea, después que pasó toda esta cosa que pasó y yo llegué a tener fe, me di cuenta que hay muchos cristianos que son como ese bebé que yo perdí, que fueron a la iglesia, fueron gestados, pero antes de nacer murieron. Mueren, se pierden. Vienen a la iglesia y toman la Santa Cena y se bautizan, pero antes de morir, mueren espiritualmente. Son como abortivos, porque no pueden sostener su vida de fe hasta el final. Se mueren. ¿Acaso cuando uno tiene una cosecha de tomates, la puede uno recoger antes de que esté para recoger? No, sí. Hay que darle el tiempo para que se dé. Si yo bajo una naranja de un árbol antes que sea apta para comer, aunque ya salió el fruto, ya salió la flor y salió el fruto, pero si yo la voy a coger y el de la finca me dice: no la coja, que todavía no está para comer, ¿cierto? La cosecha se malogra. Si usted está sembrando arroz y viene una tempestad y se perdió, aunque alcanzó a nacer la flor y todo, si no la recoge en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de cosechar, se pierde. Nosotros somos como cosecha de Dios, que estamos siendo engendrados por Dios, que al comenzar a tener fe, cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando recibimos la fe, cuando nos bautizamos, entramos a vivir en Él, pero tenemos que vivir en Él hasta el día de la muerte, porque si usted abandona o usted no cree, pues se pierde. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo Lucas 10, Lucas capítulo 10.
Vamos a leer desde el 1. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde habían de ir, y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y, ¿qué dice ahí? He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Usted ha visto lobos? Yo les voy a confesar una cosa. Cuando yo fui a la iglesia sin tener fe, yo era uno de ellos. Hasta que el Señor cambió mi corazón y me lo cambió a corazón de cordero, de oveja. ¿Sí? La iglesia es donde viene la gente hasta vestida con piel de oveja, pero cuando se dan cuenta que yo no soy sino la mera piel, pero por dentro soy un lobo, cambia su corazón y se arrepienten. Eso es el arrepentimiento, es decir: oye, yo no soy cordero de Dios, yo no soy a quien Dios cuida. Jesucristo sabía que a él lo cuidaba Dios y por eso ahora Jehová es mi pastor. Pero cuando uno recibe la gracia, cuando uno se hace hijo de Dios, ¿quién es su pastor? El Señor es nuestro pastor. Por eso ahorita nosotros le decimos a él: el Señor es mi pastor, porque lo estamos siguiendo a él. ¿Qué dijo Juan acerca de ellos? Mire, la segunda vez, cuando Juan vio, el versículo 35 dice: el siguiente día, otra vez estaba Jesús, Juan 1:35, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, él dijo, no les dijo, él andaba con dos discípulos. ¿Quiénes eran esos discípulos? Seguidores de Juan. Juan, ¿en qué estaba? Juan estaba en la ley. Juan estaba viendo con los ojos de la ley, pero estaba viendo más allá. ¿Por qué Juan es el más grande del Antiguo Testamento de los nacidos de mujer? Porque él tuvo la oportunidad de ver y presentar de quien todo el Antiguo Testamento hablaba. Todo el Antiguo Testamento fue escrito para que encontráramos a Jesús, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Bueno, vamos a convencerlos. Vamos a Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:35. Espérate un momento. Yo estoy leyendo, yo estoy sin gafas y entonces 39. Juan 5:39. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo esto, el Nuevo Testamento no se había escrito. No se había escrito Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él le está hablando del Antiguo Testamento. Y dijo: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas van a encontrar tener vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Es decir, todo el Antiguo Testamento era para que nosotros pudiéramos encontrar a Jesús. Y Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando volvió a verlo, dijo: este es el Cordero de Dios. ¿Y a quién delante de quién lo dijo? Delante de dos de sus discípulos que estaban también esperando en la ley. Entonces todos los que estaban bajo la ley no podían entrar al reino de los cielos. Juan está uniendo y está mostrando al que veían ellos que vendría y que nos da nueva esperanza. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora sí vamos a comenzar la prédica. Es que estoy conectando la prédica pasada con lo que vamos a decir hoy. Ay, otra hora, pastor, usted sí cansa, ¿no? ¿Será que se me va a quemar el arroz? Tengo mucha hambre. Despierte, espíritu, que estamos recibiendo la palabra que le da vida a su espíritu. Juan se lo dijo delante de dos de sus discípulos, que estaban bajo la ley. Dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y a quién siguieron? ¿A Juan? A Jesús. Abandonaron a Juan. Y entonces: oiga, ¿ustedes por qué se van? ¿Ustedes? No, él sabía. Él venía a presentarlo. Y cuando dijo: este es el Cordero de Dios, yo qué más hago acá. Pusieron pies en polvorosa, dice, se pusieron pies en polvorosa y se fueron y siguieron a Jesús. Uno de ellos, el hermano de Pedro, Andrés. Andrés era discípulo de Juan. Y cuando vio a Pedro, le dijo: oiga, encontramos a aquel quien habló el Antiguo Testamento. Entonces dijo: hemos hallado al Mesías. Le dijo Andrés a Pedro. Entonces fue, y Pedro fue a mirar: ¿cómo así que el Mesías? Déjeme ver el Mesías. ¿Por qué no dijo: hemos hallado el Cordero? ¿Por qué no dijo: hemos hallado al Hijo de Dios?
Hemos hallado al esperado, al que Dios iba a enviar. Lo que pasa es que ellos comienzan a ver a Jesús de una manera que el Antiguo Testamento decía también que es el Cristo, el esperado, el que viene como rey, el que viene como salvador. Por eso estamos hablando que Dios salva. Ellos están esperando que el Cristo los va a salvar, que los va a liberar. Entonces hemos hallado el Cristo. Hemos hallado de quien habla el Antiguo Testamento. O sea que Juan está conectando porque dijo, este es el Cordero de Dios, y ellos están viendo el Cristo. ¿Sí? Y cuando yo le estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios, usted tiene que estar mirando el Cordero que será en Apocalipsis. ¿Usted está viendo a Jesús como el Cordero? Bueno, tengo que aprender a verlo como el Hijo de Dios. Jesús también es el Hijo del Hombre. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cordero que fue inmolado. Es el Cordero anunciado, presentado por Juan, muerto en la cruz del Calvario, pero que también Él es al quien nosotros debemos seguir, como lo siguieron estos dos discípulos, como otro Cordero. ¿Por qué? Ustedes saben que dentro de donde están las ovejas, ¿cómo se llama cuando hay hartas ovejas? El rebaño. El rebaño no solamente tiene pastor, tiene una oveja guía, la que lleva la campana. ¿Ustedes han visto que hay una oveja? No todas tienen campana, solamente hay una, la más pila, la más inteligente, la que tiene la capacidad de escuchar la voz del pastor, porque como nacen ovejitas nuevas, entonces esas ovejas andan todas despistadas. Entonces le ponen, esa campana no es porque, ay, tan bonita la campana. Ay, ¿por qué le pondrán campana? Yo una vez fui a donde mi hermano, que le regalamos una perrita, y le pusieron una campanita de la pobre perra. Esa perra estaba loca de escuchar la campana. Es que a los perros no le pone campana, es a la oveja líder. Por eso él dijo que voy a abandonar las 99 y voy a encontrar a una, porque la que se le pierde es la líder. Si se pierde la líder, se pierden las 99. Jesucristo es su Cordero, que tiene la campana y está anunciando por dónde debo seguir. Nosotros somos corderos que le seguimos a Él, como ovejitas que acaban de nacer. ¿Sí? Por eso nosotros cantamos, el Señor es mi pastor. Pero tenemos que verlo a Él como la oveja, la primera oveja de Dios, que fue inmolada como un cordero inocente para pagar por el pecado, para que encontráramos a Dios. Lo que pasa es que la garantía que Dios nos dio fue la sangre que se derramó en la cruz del Calvario para hacer la paz con Él. ¿Usted tiene paz con Dios? Entonces usted dice, yo creo que Jesús derramó la sangre para pagar por mi pecado original. ¿Cómo es? ¿Usted tiene paz con Dios? Yo creo que Jesús pagó por mi pecado original con su sangre. ¿Sí? Por eso dije que por el pecado original no se pide perdón, sino se cree que Jesucristo, cuando Él dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces en vez de Adán morir, el que tomó el lugar de Adán fue Jesús. Por eso nosotros estamos creyendo, somos creyentes, que creemos que el que derramó la cruz en el Calvario es el que tomó nuestro lugar en la cruz. Porque en la cruz morían los malditos. Entonces, ¿quién debía estar en la cruz? Dijo, maldita será por tu causa la tierra, maldito o muerto. Es decir, que nosotros nacimos como los desobedientes, que en vez de obedecer a Dios, obedecieron a la palabra de la serpiente, y nos desviamos, nos perdimos y ya no conocíamos a Dios, sino que Dios tuvo misericordia, envió a su Hijo como un cordero para inmolarlo, para que tomara nuestro lugar, y nosotros viéramos que Dios lo cuidaba a Él como su primera oveja, como la única oveja que cuida al pastor, y que lo escucha, tiene la capacidad de escucharlo a Dios, y que luego Él sigue el camino. Él dijo que nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Podríamos morir predicando solamente Juan capítulo 10? Sí, solamente Juan capítulo 10. Podríamos escuchar acerca de la sangre. Él es mi pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Él habla todo el tiempo, está hablando de las ovejas. Bien, cuando Juan dijo que este es el Cordero de Dios, ellos le siguieron y comenzó a ver los discípulos que seguían. Estos son los que alcanzan a ver, porque le dijeron, y entonces Jesús les preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué pensaría? Bueno, le voy a hacer una pregunta que Jesús diría. Ustedes vienen acá y ustedes están siguiendo a Jesús, ¿cierto? Más o menos. ¿Ustedes siguen a Jesús? ¿O están buscando? ¿Qué tal que se volviera y le dijera a usted, ¿qué busca? Porque es que Jesús le dijo, a usted me van a seguir a mí, ¿qué está buscando? Otro dijo, Señor, yo te seguiré hasta, dijo, las zorras tienen guarida y las aves donde tienen hasta nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde meter la cabeza. Aquí no me venga a pedir una casa, porque ni yo tengo una casa en esta tierra, pero la gente pide una casa. Ay, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Quién dijo que Dios me puso a mí ante ustedes para ser juez y partidor? Hay gente, ay, Señor, que mi hermano reparta la herencia conmigo.
Mi hermano dejó una herencia y yo no me puse a pedir al Señor que mi hermano, que quedó con toda la herencia, que Él me dé la herencia a mí. Yo dije, no, yo tengo una herencia más grande que esa. Si Él me quiere dar, me da, y si no me da, pero yo no voy a decir, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Yo no lo hice. ¿Por qué? Porque yo sé para qué fue que Dios envió a Jesucristo. Lo envió para que nosotros lo siguiéramos a Él. Nosotros no éramos santos, pero al ver esa sangre, al aceptar que esa sangre pagó por el pecado que originó nuestra distancia, el habernos alejado de Dios, Dios nos acercó a Él por medio del sacrificio de su Hijo Santo. Porque uno está diciendo, pero ese hombre, ¿por qué murió? Vayan a la salida de Jerusalén. Jesús no murió en Jerusalén dentro, murió fuera de Jerusalén. Y el letrero que se puso fue para que todo el mundo leyera en varios idiomas. No fue solamente puesto en hebreo, en arameo y en griego, para que todo el mundo lea. Este es el Cristo, este es el Rey de Israel. O sea que usted cuando llegó a la cruz vio, ¿quién es Él? El Rey de Israel. ¿Quién es Él? El Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Ese es el punto de encuentro. No hemos cantado, en la cruz, yo primero vi la luz, en la sangre, ¿sí? Y las manchas de mi alma yo la ve. Nosotros hemos quitado el pecado, ya no tenemos pecado, ¿por qué? Porque ahora conocemos a Dios. ¿Sí? Tenemos conducta mala. Usted tiene mala conducta, yo también. A veces cometemos, ¿cierto? ¿O no? ¿O soy yo el único? No me haga morir a mí como sintiéndome yo culpable y usted aquí el santo inmaculado que nunca hice mentiras y que... No, aquí todos cometemos pecado. Lo que pasa es que hay una diferencia entre nosotros los cristianos creyentes y los que no son cristianos y no son creyentes. Ellos no creen que Jesucristo es su Salvador. Ellos no creen que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Ellos no se hacen limpios con la sangre de Jesucristo. Ellos pueden decir, Señor, perdóname los pecados. No, yo ya di la razón para que usted entienda que usted fue su pecado perdonado. Por eso digo yo que tengo plena certeza que sí voy a ir al reino de los cielos, porque mi pecado ha sido perdonado. Mi pecado original ya fue cubierto. Yo ahorita tengo vida, la tengo en Cristo, por eso me bauticé. Yo soy de los que siguen a Jesús como un corderito, ¿sí? Como cuando iba saliendo el pueblo de Israel de Egipto para ir a la tierra prometida, entonces Moisés cantó y danzó. Leyeron esa parte, ¿no? Donde la hermana de Moisés, ¿cómo era? María, se llamaba María, la hermana de Moisés, cantó, danzaron. Se pusieron muy felices porque habían sido salvos de la esclavitud de Egipto. Vamos a ir ahorita hacia la prédica. El capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. No, mentira, ya lo último es lo más rápido. Es para que usted ya entienda todo lo que acabamos de predicar. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer muy rápido, pero van a tener tarea. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice: la multitud vestida de ropas blancas. Entonces dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién le pertenece la salvación? A Dios y al Cordero. ¿Quién nos salva a nosotros? Dios, por medio del Cordero. Es decir, nosotros nos íbamos a ir al infierno no por ser pecadores de mala conducta, sino porque no conocemos a Dios, no entendemos el amor de Dios, no tenemos una conexión con Dios. El que quita el pecado del mundo es aquel que se acercó para que nosotros conociéramos a Dios. ¿Quién es el pecador? El que no conoce a Dios. ¿Quién es pecador? El que conoce a Dios. Sí. ¿Nosotros podemos quitar el pecado del mundo? Claro, predicando a Jesús. Porque cuando usted predica a Jesús, la persona va a conocer a Dios y entonces va a quitar el pecado, porque va a poder venir, creer en Él, bautizarse y vivir en Él. Entonces morirá sin ser un pecador ante Dios. Puede ser una persona con mala conducta, que puede pedir perdón por los pecados, porque es que el que comete pecados de mala conducta tiene una justa retribución en este mundo. Entonces yo no me deleito en el pecado de la carne, porque yo sé que si yo hago algo malo, pues se me va a retribuir aquí mismo. Entonces, ¿por qué no adultero? Pues porque yo sé que eso tiene una consecuencia. ¿Por qué no robo? Pues porque eso tiene una consecuencia, no es karma. Yo no creo en el karma. Lo que pasa es que Dios dijo, eso es pecado. Es decir, los pecados de la ley que es para la carne tiene una consecuencia de la carne. Si usted comete pecados de la carne, lo paga en la carne, lo paga en esta vida. ¿Por qué? Porque es una ley de Dios que se debe cumplir, porque Dios no se equivoca. Pero la ley espiritual es una ley superior a la ley de la carne. La ley superior es la ley que salva mi espíritu. ¿Quiere decir esto? Escuche, me voy a demorar un poquito. ¿Usted qué prefiere? ¿Comerse un huevo que esté con... Usted ha visto huevos que salen del campo, ¿no? Y se los da uno limpiecito.
Pero si uno trae huevo del campo, corre riesgo que tenga pollito, porque es hijo de una gallina feliz. O sea, hay gallo en el corral, ¿sí? Entonces hay riesgo que usted lo abre, ¡ay, salió pollito! Pero si es hijo de una gallina triste, o sea, que no tiene marido, que no tiene esposo, entonces pues van a ser con toda seguridad sin pollito. Pero puede tener una posibilidad que ese que no tiene pollito esté untado de popis. Entonces, ¿usted cómo compraría huevo? El huevo de gallina, que tiene pollito. El huevo que no tiene pollito, pero tiene popó. ¿Cuál de los dos? Bueno, ¿no sería mejor el de gallina feliz, pero sin popó? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ese tiene vida. Usted puede sacar de ahí pollitos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, no vamos a discutir eso ahora. Lo que quiero decir con esto es que hay gente que compra un huevo, ay, por fuera se ve bonito, pero por dentro está podrido, o no hay vida, no hay un pollito adentro, o sea, está muerto. Esos que nosotros comemos son huevos muertos, no tienen vida, ya salieron, ya no tienen posibilidad de fecundar. Pero un huevo que tiene vida es un huevo que tiene pollito. Obviamente yo no hago una pericada con un pollito, pero digo yo, entonces sería mejor tener uno con pollito que sea una gallina, porque tiene vida. Los otros son huevos muertos, ¿sí? Pero si el huevo que tiene vida está sucio por dentro, me pueden escoger ¿cuál quiere? ¿El que tiene popis o que no? Es que por fuera se ve sucio, o sea, se ve mal el que tiene popó. Así nos ve Dios. Por dentro pueda que tenga vida, pero si usted comete pecados de la conducta, por fuera se ve mal. Si usted roba, si usted adultera, si usted fornica, se ve mal y tiene consecuencias. Usted rechazado, va a decir, ay, ¿eso que es cristiano? ¿Por qué? Porque por fuera se está viendo mal. Jesús, ¿qué dijo a los fariseos que cumplían la ley? No robaban, no mataban, no paraban. Sí, dijo, ustedes por fuera se ven blancos, pero por dentro son como tumbas llenos de huesos de muertos. O sea, nosotros no vamos a hacer como huevos blancos, muertos por dentro, ¿sí? Sino que vamos a tener vida por dentro espiritual y vamos a tratar de mantener por fuera limpio. Por eso pedimos perdón por los pecados de la conducta. Tenemos un Salvador que nos limpia de toda maldad. Cuando usted está haciendo como, Señor, déjame que yo no sea mal ladrón. No diga, ay, me robé un lápiz, no, yo soy un ladrón, Señor, ayúdame a cambiar que soy un ladrón. No, yo he sido un adúltero, yo no quiero volver a ser adúltero. ¿Sí? Pero no es que le pida perdón cada ratico, ay, me ensucié, límpiame. No, límpiame quiere decir es que cuando Él le perdona el pecado, ya no se va a acordar de lo que usted hizo. Esa es la potestad de los cristianos y los hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros los cristianos tenemos esa gran posibilidad, que pedimos perdón y tenemos quien nos escuche. Por eso usted cuando viene aquí a hacer la oración de arrepentimiento, Señor, perdóname, yo he hecho esto, ayúdame a cambiar, yo quiero dejar de ser así. Él puede cambiar su corazón. Y Él le puede decir, bueno, usted no necesita esto. A mí me gustaban muchas cosas que ya no me gustan. ¿Por qué? Eso lo hizo el Espíritu Santo dentro de mí. No lo hizo una norma. No, es que yo no puedo ser así. Claro, yo también porque no blasfemen el nombre de mi Señor. Yo tampoco hago cosas. Digo, si yo hago esto y dicen, ellos saben que son cristianos, yo me abstengo. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Yo lo hago por amor de su nombre. Por amor a la iglesia, por amor a su espíritu. Si ustedes llegan a saber que es algo por el periódico diciendo, mira el pastor de esta iglesia que violó a otras niñas y que se robó tanta plata. ¡Ah! Ustedes la otra semana no vienen. Y yo por amor a ustedes, aunque no es que quisiera hacer eso, pero hay mucha gente que lo hace, se pierde mucha gente, se van al infierno, ¿sí? Entonces no hacemos cosas, porque queremos ser santos, o sea, apartados completamente para servir a Dios, y no lo hacemos por amor de su nombre, y porque además tenemos esta esperanza, que nosotros le estamos sirviendo al Cordero. Ustedes me leen de tarea el resto, pero bueno, dice, vamos en capítulo 7, versículo 11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, las acciones de gracias y la honra y el poder y la fortaleza se dan a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y dónde han venido? Y yo les dije, tú sabes, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, nosotros tenemos salvación, perdón de nuestros pecados, porque nosotros cuando nos bautizamos después de creer en Jesucristo se nos da una túnica blanca que usted no la ve, pero Dios sí la ve, y esa es como la cáscara del huevo, que Dios está viendo, que usted no quiere ensuciarla. Entonces, usted cuando pide el perdón de los pecados está limpiando, usted creyendo en la sangre de Jesucristo para limpiar su túnica o su vestido, en la sangre de Jesucristo que murió como un cordero. Él murió para pagar por nuestros pecados. Sí, pídale perdón por los pecados y crea que la sangre de Jesucristo le borra esos pecados que ha cometido hasta de su mente. Para que cuando usted vaya, se muera, usted no esté lleno de los pecados como si estuviera
la cáscara llena de popó, sino que usted pueda presentarse de blanco, resplandeciente. ¿Quién es esa multitud de gente que aparece allá? Todos los que creemos en ese Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Por eso estoy seguro. Yo estoy viendo lo que Juan vio. Usted no está viendo. Apocalipsis capítulo 16. Mire lo que pasa a los que no. Vamos a leer desde el versículo 6. Por tanto, dice Apocalipsis capítulo 14. Vamos a mirar cuando es cegada la tierra. O sea, lo que le está diciendo. Desde el 16. Y el que estaba sentado sobre la... léalo todo. Bueno, el 14. Es que estoy ya corriendo porque no me acaba el tiempo. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y la mano una hoz. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. O sea, ya hay que recoger la cosecha de los que creímos. Por eso digo que hay gente que no alcanza a madurar. Pero cuando oiga a Jesús por segunda vez, dice: mete la hoz y recoja los que alcanzaron la salvación. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Bueno, entonces vamos a dejar tarea de ahí. Capítulo 15, una hojita más, versículo desde el 1. Luego, después de que hay ese recoger, nos van a coger a los que sí somos fruto de la salvación. Entonces luego viene hacia dónde vamos a ir. Viene un juicio sobre los que no creyeron. 14 los que sí creímos, 14 los que sí creímos, 15 los que no creen. Versículo 1 dice: vi el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban un cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han venido. Después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo un templo y el tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, ceñidos alrededor, y en sus pechos de oro. Entonces dice: y uno de los 4 seres vivientes vio a los 7 ángeles, 7 copas, dio 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas postreras. Vamos a pasar al capítulo 21. Entonces, ahí viene una cosa que es la adoración por la salvación. Los que se salvan, los que están dispuestos para la ira de Dios. Vamos a saltar al capítulo 21, desde el versículo 21. Acuérdense que Juan dio testimonio de la luz, que era el Cordero, nosotros que estamos viendo. Vamos a saltar hasta el versículo 21. Porque mire que el título desde el versículo 9 dice la Nueva Jerusalén. O sea, nosotros cuando vamos a irnos de acá, estamos esperando ir al cielo, es decir, resucitar de los muertos y vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Tarea. Leen ustedes desde el versículo 9, nosotros vamos a saltar desde el versículo 21. Las 12 puertas, capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 22. Está hablando de una ciudad, ¿no? La Jerusalén es una ciudad. Entonces está hablando que en esa ciudad no vio esto, sino ¿qué fue lo que vio en la ciudad que viene? No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios los ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de todas las naciones. Tarea, termino de leer. Luego, no entrará en ella ninguna cosa inmunda,
porque o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Usted está escrito en el libro de la vida del Cordero, es decir, todos los que fuimos comprados, todos los que fuimos redimidos, todos los que hemos sido seguidores de Jesús cuando sea metida la hoz, somos los seguidores del Cordero, así como esos dos primeros, cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios, y le siguieron, Pedro, y de ahí se sumaron más, y de ahí nos sumamos nosotros, somos los que seguimos al Cordero, y tenemos un pastor. Somos salvos, tenemos esa plena certeza, que somos los que estamos vestidos de vestiduras blancas, ¿sí? Que esa vestidura blanca la adquirimos y la mantenemos limpia por medio de la sangre del Cordero. Y los que salimos de la gran tribulación y de todo esto son como los que salieron de Egipto, pasaron al mar y pudieron entrar a la tierra prometida. Usted debe tener la esperanza antes de morir que va a entrar a este lugar, a la Nueva Jerusalén. La tarea es que la lea para que usted tenga el deseo de entrar. Y usted pueda creer que la sangre de Jesucristo que se derramó es la sangre de un Cordero inocente que nos permitió acercarnos a Dios, lavarnos en su sangre y vivir por ellos. Amén. Somos nosotros los que vamos a habitar, como dice el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días junto con Jesús, que Él es el Cordero mayor, el que tiene la campana, el que nos guía en el valle de sombra y de muerte. Aunque estamos viviendo, ¿dónde estamos ahora? En el plan de Dios, hablando de la voluntad de Dios. ¿Estamos en el cielo? No. ¿En el infierno? ¿Dónde estamos? Estamos como en el desierto, estamos en el valle de sombra y de muerte. Como cuando Jesús vino, murió y resucitó y se fue al paraíso. Luego del paraíso se fue al cielo. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos como en el valle de sombra y de muerte. ¿Qué nos falta? Morir en Cristo para resucitar con Él en el paraíso, venir con Él 1000 años aquí y luego estar con Él para eterno. Nos falta camino. Hay que ser fieles hasta el fin como corderos que siguen al pastor. Él es el Cordero que tiene la campana. Yo soy como aquí en la iglesia como el que tiene la campana, ¿sí? Pero Él es el que tiene la campana. Y Dios es Jehová es mi pastor. Yo amo ese salmo porque Él también lo cantaba. Cuando decía ese salmo, solamente Jesús decía, Jehová es mi pastor. Ahora todos los que somos pastoreados por el Señor cantamos, Jehová es mi pastor. Sino que aquí en la iglesia estamos siendo pastoreados. Que el Señor Jesús les multiplique la gracia y la bendición. Vamos a orar por nuestro espíritu. Dios el Padre, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de conocer a tu santo Hijo Jesús, que fue enviado, Señor, como el Hijo del Hombre, que murió en la cruz como un Cordero inocente, Señor. Pero ayúdanos para que nosotros también entendamos que ahora, como Él fue pastoreado, mientras estaba en el valle de sombra y de muerte, ahora nosotros somos pastoreados por nuestro Señor Jesucristo, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Intercede por nosotros de noche y de día. Perdona nuestros pecados. Cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre de toda maldad. Bendice nuestro espíritu para que podamos entrar en el reino de los cielos, tener plena certeza de ser fieles hasta el fin, como lo fue nuestro Señor. Ayúdanos, que nosotros lo sigamos, que si Él nos pregunta, ¿qué buscáis?, nosotros le podamos responder, ¿dónde estás tú? Y Él nos diga, Él nos dirá, sígame, y nos mostrará el reino de los cielos, el lugar de la morada eterna donde está nuestro Señor. Allí es donde nosotros queremos morar, donde Jesús está, en el reino de los cielos. Ayúdanos que nosotros le sigamos, como estos 2 discípulos le siguieron, y luego los otros 12, y hasta ahora nosotros también seguimos al Cordero, y somos lavados. Nuestro vestido es lavado en la sangre del Cordero. Así que la ira de Dios no está sobre nosotros, sino sobre todos los que desprecian el amor de Dios por medio de Cristo. Amén.